Resumen para oposiciones de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Título 2. De la actividad de las administraciones públicas. Artículo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas. Quienes tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes derechos: a comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la Administración. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico. Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. A exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en esta ley. A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. El artículo 13 establece que las personas que tienen capacidad legal para interactuar con las administraciones públicas tienen derechos específicos, incluyendo comunicarse electrónicamente, recibir asistencia, usar lenguas oficiales, acceder a información pública, ser tratados con respeto, exigir responsabilidades, usar medios electrónicos de identificación, proteger sus datos personales, y otros derechos reconocidos por la Constitución y las leyes. Artículo 14. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas. Las personas físicas podrán elegir en todo momento, si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las administraciones públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos. Las personas jurídicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la administración. Los empleados de las administraciones públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada administración. Reglamentariamente, las administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas, que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
El artículo 14 establece que las personas pueden elegir si se comunican electrónicamente con las administraciones públicas, salvo ciertos grupos, como personas jurídicas y profesionales colegiados, que están obligados a hacerlo, y que las administraciones pueden exigir el uso de medios electrónicos para ciertos trámites y colectivos, en función de su capacidad y acceso a dichos medios. Artículo 15. Lengua de los procedimientos. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una comunidad autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. En los procedimientos tramitados por las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. La Administración Pública Instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la comunidad autónoma, y los documentos dirigidos a los interesados que así lo soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una comunidad autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. El artículo 15 establece que los procedimientos administrativos se realizarán en castellano, pero los interesados pueden usar una lengua cooficial en su comunidad autónoma. Si hay varios interesados con discrepancia, se usará el castellano, y los documentos se traducirán al castellano si deben tener efecto fuera de la comunidad autónoma, o si el interesado lo solicita. Artículo 16. Registros. Cada administración dispondrá de un registro electrónico general. Los organismos públicos vinculados o dependientes de cada administración podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado con el registro electrónico general de la administración de la que depende. Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas. El registro electrónico de cada administración u organismo garantizará la constancia, en cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las administraciones públicas podrán presentarse en el registro electrónico de la administración u organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1. En las oficinas de correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. En las oficinas de asistencia en materia de registros. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Los documentos presentados de manera presencial ante las administraciones públicas deberán ser digitalizados por la Oficina de Asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado. Reglamentariamente, las administraciones podrán establecer la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Podrán hacerse efectivos mediante transferencia dirigida a la oficina pública correspondiente cualesquiera cantidades que haya que satisfacer en el momento de la presentación de documentos a las administraciones públicas, sin perjuicio de la posibilidad de su abono por otros medios. Las administraciones públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica de documentos. No se tendrán por presentados en el registro aquellos documentos e información cuyo régimen especial establezca otra forma de presentación. Este artículo indica que cada administración debe contar con un registro electrónico general donde se registren todos los documentos presentados o recibidos, y puede disponer de registros electrónicos adicionales interoperables con el general. Estos registros deben cumplir con las normativas de protección de datos, facilitar el acceso a través de un portal, y garantizar la integridad y no repudio de los documentos mediante un recibo autenticado. Además, los documentos pueden presentarse electrónicamente, en oficinas de correos, representaciones diplomáticas, oficinas consulares, y otros lugares establecidos por la normativa, asegurando la interconexión y compatibilidad informática entre todos los registros electrónicos de las administraciones públicas. Artículo 17. Archivo de documentos. Cada administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos establecidos en la normativa reguladora aplicable. Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. Los medios o soportes en que se almacenen documentos deberán contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados. En particular, asegurarán la identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos. Cada administración debe mantener un archivo electrónico único para los documentos de procedimientos finalizados, asegurando su autenticidad, integridad y conservación a largo plazo. Los documentos deben almacenarse con medidas de seguridad que garanticen su protección y cumplimiento con la legislación de protección de datos, y su eliminación debe ser autorizada según la normativa aplicable. Artículo 18. Colaboración de las personas. Los interesados en un procedimiento, que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él, tienen el deber de proporcionárselos a la administración actuante. Las personas deben colaborar con la administración, proporcionando información necesaria para sus funciones, y además, quienes conozcan datos de otros interesados en un procedimiento deben revelarlos. Artículo 19. Comparecencia de las personas. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
Las administraciones públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite. Las personas solo estarán obligadas a comparecer ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o electrónicamente, cuando lo exija una ley. Las administraciones públicas proporcionarán un certificado de comparecencia si el interesado lo solicita. Artículo 20. Responsabilidad de la tramitación. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las administraciones públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación, y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la administración pública de que dependa el personal afectado. Los titulares de las unidades administrativas y el personal responsable deben asegurar una tramitación eficiente de los asuntos, removiendo obstáculos y evitando retrasos que afecten los derechos de los interesados. Si no cumplen con esta responsabilidad, los interesados pueden pedir a la Administración que exija responsabilidades al personal implicado. Artículo 21. Obligación de resolver. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. Se exceptúan de la obligación a que se refiere el párrafo primero, los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder de 6 meses, salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor, o así venga previsto en el derecho de la Unión Europea. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se contarán en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación. En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración o organismo competente para su tramitación. Las administraciones públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos, así como de los efectos que produzca el silencio administrativo. El personal al servicio de las administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así como los titulares de los órganos administrativos competentes, para instruir y resolver, son directamente responsables, en el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. La Administración debe resolver expresamente todos los procedimientos que inicie, notificando dicha resolución según el plazo máximo que establezca cada normativa específica, que puede ser hasta 6 meses, salvo disposición contraria de norma de rango superior. Si no se fija un plazo específico, la Administración tiene 3 meses para resolver desde que se inicia el procedimiento de oficio, o desde que el interesado presenta la solicitud en el registro electrónico correspondiente. El incumplimiento de estos plazos puede llevar a medidas correctivas y responsabilidades disciplinarias para el personal administrativo involucrado. Artículo 22. Suspensión del plazo máximo para resolver. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución, se podrá suspender en los siguientes casos.
cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios. Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión Europea. Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta administración. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de 3 meses. En caso de no recibirse el informe en el plazo indicado, proseguirá el procedimiento. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes. El artículo 22 establece que el plazo máximo para resolver un procedimiento administrativo puede ser suspendido en diversas circunstancias específicas, como cuando se requiere a los interesados para corregir deficiencias, o proporcionar documentos adicionales, o cuando se deben obtener informes necesarios de otros. Estas suspensiones deben ser notificadas a los interesados, y tienen un límite temporal establecido, como por ejemplo, un máximo de 3 meses para la obtención de informes preceptivos. Artículo 23. Ampliación del plazo máximo para resolver y notificar. Excepcionalmente, cuando se hayan agotado los medios personales y materiales disponibles, el órgano competente para resolver, a propuesta, en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al establecido para la tramitación del procedimiento. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados, no cabrá recurso alguno. El artículo 23 permite excepcionalmente ampliar el plazo máximo para resolver y notificar un procedimiento administrativo, cuando se agoten los recursos disponibles, siempre que la ampliación esté justificada y no exceda el límite establecido por la normativa del procedimiento. Este acuerdo de ampliación no es susceptible de recurso por parte de los interesados, y debe ser comunicado formalmente a estos últimos. Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley, o una norma de derecho de la Unión Europea, o de derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario. El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas. El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, y en los de revisión de oficio iniciados a solicitud de los interesados. No obstante, cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución expresa. La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso administrativo que resulte procedente. Los actos administrativos producidos por silencio administrativo
se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Su existencia puede ser acreditada por cualquier medio de prueba admitido en derecho, incluido el certificado acreditativo del silencio producido. Este certificado se expedirá de oficio por el órgano competente para resolver en el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, si la Administración no emite una resolución expresa dentro del plazo máximo establecido, se entenderá que la solicitud ha sido estimada por silencio administrativo, salvo excepciones específicas previstas por ley o normativa internacional. La estimación por silencio tiene efectos equivalentes a un acto administrativo concluyente del procedimiento, mientras que la desestimación permite a los interesados recurrir administrativa o contenciosamente. Este mecanismo asegura que los ciudadanos obtengan una respuesta clara y puntual de la Administración ante sus solicitudes, evitando la incertidumbre y facilitando la protección de sus derechos, mediante la posibilidad de recurrir en caso de desestimación implícita. Artículo 25. Falta de resolución expresa en procedimientos iniciados de oficio. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver. En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución. Artículo 26. Emisión de documentos por las administraciones públicas. Se entiende por documentos públicos administrativos, los válidamente emitidos por los órganos de las administraciones públicas. Las administraciones públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. No requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las administraciones públicas que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente administrativo. En todo caso, será necesario identificar el origen de estos documentos. Los documentos públicos administrativos son aquellos válidamente emitidos por órganos de las administraciones públicas. En este artículo se especifica que estos documentos deben ser emitidos por escrito y preferentemente de manera electrónica, salvo que la naturaleza del documento requiera otro método de expresión más adecuado. Además, indica que los documentos electrónicos emitidos por las administraciones públicas no necesitan firma electrónica si son de carácter informativo, o no forman parte de un expediente administrativo, aunque siempre es necesario identificar su origen. Artículo 27. Validez y eficacia de las copias realizadas por las administraciones públicas. Las copias auténticas de documentos privados surten únicamente efectos administrativos. Las copias auténticas realizadas por una administración pública tendrán validez en las restantes administraciones. Se deberá mantener actualizado un registro, u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la expedición de copias auténticas, que deberán ser plenamente interoperables, y estar interconectados con los de las restantes administraciones públicas. Tendrán la consideración de copia auténtica, de un documento público administrativo o privado, las realizadas, cualquiera que sea su soporte,
por los órganos competentes de las administraciones públicas en las que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido. Las copias auténticas tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales. Se entiende por digitalización el proceso tecnológico que permite convertir un documento en soporte papel, o en otro soporte no electrónico, en un fichero electrónico que contiene la imagen codificada, fiel e íntegra del documento. Los interesados podrán solicitar, en cualquier momento, la expedición de copias auténticas de los documentos públicos administrativos que hayan sido válidamente emitidos por las administraciones públicas. La solicitud se dirigirá al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse en 15 días. Asimismo, las administraciones públicas estarán obligadas a expedir copias auténticas electrónicas de cualquier documento en papel que presenten los interesados y que se vaya a incorporar a un expediente administrativo. Cuando las administraciones públicas expidan copias auténticas electrónicas, deberá quedar expresamente así indicado en el documento de la copia. La expedición de copias auténticas de documentos públicos notariales, registrales y judiciales, así como de los diarios oficiales, se regirá por su legislación específica. Cada administración pública designará los órganos responsables de emitir copias auténticas de documentos públicos y privados, que tendrán validez administrativa y serán aceptadas por todas las administraciones públicas. Estas copias deben garantizar la identidad del órgano emisor y el contenido del documento, cumpliendo con las normas de interoperabilidad y seguridad establecidas. Además, se debe mantener un registro de los funcionarios habilitados para expedir estas copias, que debe ser interoperable y accesible entre las distintas administraciones. Los interesados pueden solicitar copias auténticas en cualquier momento, y la administración debe expedirlas en un plazo de 15 días. Artículo 28. Documentos aportados por los interesados al procedimiento administrativo. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la administración actuante, o hayan sido elaborados por cualquier otra administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos, salvo que el interesado se opusiera a ello. Las administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. Asimismo, las administraciones públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la normativa reguladora aplicable, o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier administración. Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las administraciones públicas. Los interesados no necesitan presentar documentos ya en poder de la administración o creados por otra administración, y que la administración puede consultarlos salvo oposición del interesado. Además, las administraciones no deben pedir documentos originales, salvo excepción normativa, ni datos no exigidos o ya proporcionados, y las copias presentadas solo serán válidas dentro del ámbito administrativo.
Artículo 29. Obligatoriedad de términos y plazos. Los términos y plazos establecidos en esta, u otras leyes, obligan a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas competentes, para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. Este artículo asegura que todos los involucrados tienen que respetar los tiempos establecidos para la tramitación de los procedimientos administrativos. Artículo 30. Cómputo de plazos. Salvo que por ley, o en el derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora, y de minuto en minuto, desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación, o publicación del acto de que se trate, y no podrán tener una duración superior a 24 horas, en cuyo caso se expresarán en días. Siempre que por ley, o en el derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley, o por el derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. Los plazos expresados en días, se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo, en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira al último día del mes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. La Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado. Salvo disposiciones contrarias, los plazos señalados por horas son hábiles, y se cuentan de manera continua desde la notificación, no pudiendo superar 24 horas. Para plazos por días, estos se considerarán hábiles todos los días de la semana, excluyendo sábados, domingos y festivos, y se inician al día siguiente de la notificación o silencio administrativo, prorrogándose al siguiente día hábil si el último día es inhábil. Los plazos por meses o años concluyen el mismo día de la notificación en el mes o año de vencimiento. Artículo 31. Cómputo de plazos en los registros. Cada administración pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos. El registro electrónico de cada administración u organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible. El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas.
Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las administraciones públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada administración u organismo. Cada administración pública debe publicar los días y horarios de sus oficinas de asistencia para la presentación electrónica de documentos, y que el registro electrónico funcionará las 24 horas del día, todos los días del año, regido por la fecha y hora oficial de su sede electrónica. Los documentos presentados en días inhábiles se considerarán recibidos en la primera hora del siguiente día hábil. El cómputo de plazos para las administraciones comenzará según la fecha y hora de presentación en el registro electrónico, comunicando dicha información al interesado. Artículo 32. Ampliación. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido, se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. La Administración puede ampliar los plazos de los procedimientos hasta la mitad del tiempo original, si las circunstancias lo aconsejan y no perjudica a terceros, notificándolo a los interesados. Estas ampliaciones no podrán ser recurridas, ni tampoco podrá ser ampliado un plazo ya vencido. Además, la ampliación de plazos se aplicará en todo caso a procedimientos diplomáticos y consulares. Artículo 33. Tramitación de urgencia. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente, contra la resolución que ponga fin al procedimiento. El artículo 33 establece que, por razones de interés público, se puede aplicar de oficio o a petición del interesado, la tramitación de urgencia, reduciendo a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, excepto para la presentación de solicitudes y recursos. No se puede recurrir la decisión de aplicar la tramitación de urgencia.